una con punto de oxígeno. No las podemos usar porque no tenemos gente. Sigo atendiendo. ¿Cómo pueden decir que no queremos atender a las personas? Por favor, ¿por qué mentir? ¡No tenemos gente! ¡No tenemos gente! Ese audio nos estremeció a todos, lo emitimos aquí en Encendidos. Es el doctor Rodolfo Cruz. Trabaja en un hospital del departamento de Lambayeque. Además, admitió que a pesar de sufrir obesidad mórbida y haberse tratado de una enfermedad oncológica, no renunció, ¿no?, a su misión de salvar vidas, como su juramento lo manda. Y su desesperación era enorme, porque tenía camas, tenía oxígeno, tenía fuerza de voluntad, pero no había personal, ¿no? Fue así como el país, ¿no?, en general, cada región tenía su propia realidad. En otras había gente, pero no había oxígeno, y así sucesivamente. Seguimos hasta el día de hoy. Hoy, 16 de marzo, nos mandaron a confinamiento con enormes deficiencias que nos duelen a todos. Aquí empieza otra edición de Encendidos. Soy Mauricio Fernandini y estoy acompañado siempre de Mabel Huertas. ¿Cómo estás, mi querida Mabel? ¿Qué tal, Mauricio? 365 días que han debido servir para la reflexión y para el cambio, para cometer errores, sin duda, ante lo inesperado, pero para poder enmendarlos siempre. Y eso es lo que hubiésemos esperado de las autoridades, de quienes son en nuestro país y quienes toman las decisiones, pero también de nosotros los ciudadanos, porque este tiene que ser un trabajo de equipo. Siempre fue un trabajo de equipo. Muchas vidas han cambiado, muchas vidas han tenido un gran impacto, no solamente en lo económico, en las formas de vida, en las grandes pérdidas y los grandes vacíos que ha dejado esta pandemia. Las cifras oficiales no dan cuenta de la realidad, que la supera largamente. Y son 365 días en los que nosotros, en un inicio, esperábamos seríamos mucho mejor, una sociedad mucho mejor. Lamentablemente, se mantienen estas deficiencias, se ha profundizado aún más la brecha en la educación, en la salud, ¿por qué no? Porque hay personas que ni siquiera tienen la oportunidad de llegar a un centro hospitalario y en tantas cosas, Mauricio, este impacto que la pandemia le ha causado a nuestro país es incalculable. El confinamiento obligatorio que se ordenó el pasado 16 de marzo, cuando el señor Vizcarra era presidente, puso al descubierto todas nuestras carencias. Ese 70% de informalidad, ¿no?, que se gana la vida día a día y que no tenía ahorros y que tenía finalmente la imperiosa necesidad de comer. Salió la miseria humana más condenable que existe, porque muchos alcaldes optaron por repartir alimentos en estado de descomposición. No solo hemos vivido y seguimos viviendo lo doloroso que es enfrentar una pandemia, sino corrupción, autoridades inescrupulosas, gente indolente que ha traficado con el oxígeno y lo sigue haciendo, ¿no? Y un Estado lento, ¿no?, que hasta ahora no tenemos oxígeno asegurado. Vivimos en zozobra, rogando que no nos infectemos porque sabemos que no vamos a encontrar ni cama ni oxígeno. Pero quienes sin duda, Mauricio, tienen nuestro absoluto reconocimiento y toda nuestra gratitud es el personal médico, todos los profesionales de la salud que sin descanso y a pesar de su propia salud, pues han estado ahí cuidándonos, intentando rescatar vidas. Uno de ellos es quienes escuchábamos al inicio del programa, el doctor Rodolfo Cruz. Él es jefe del cuerpo médico del Hospital de Lambayeque. Doctor Cruz está en la línea. Muy buenos días. Muy buenos días, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Igualmente, doctor, este año ha sido un año muy duro. Usted bien lo graficó en esa llamada que tuvimos ya hace cerca de 10 meses, si no me equivoco. ¿Cómo ha cambiado su vida en estos 12 meses, en estos 365 días? Bueno, la vida no solo mía, sino de muchos compañeros de trabajo, colegas médicos, padres, madres de familia, enfermeros, enfermeras, técnicas, técnicos, personal de salud en general cambió mucho, como la vida de todos los peruanos, ¿no? Y cambió cuando ya nuestra incredulidad
se convirtió en algo que era definitivamente completamente cierto y empezábamos a tener toda un panorama de muerte en el Perú, un panorama de muerte en el Perú que ya antes de la pandemia tenía un sistema de salud saturado, ¿no? Cambió la vida de todos, por supuesto, esta desgracia, ¿no? Doctor, yo recordaba al comienzo del programa hace unos segundos, y las personas que nos están escuchando, es importante que lo sepan, que su grito desesperado, ¿no?, invocando al Ejecutivo para que mande personal a Chiclayo, nos recordaba lo horroroso que es el centralismo, ¿no?, el abandono, pero a la vez usted admitió que padecía obesidad mórbida y que era un paciente oncológico. Y eso no había impedido que siga salvando vidas dentro de las limitaciones que tuvo. Bueno, definitivamente yo sí tengo todavía, pero ya un poco menos que antes, obesidad. Mi peso estaba bordeando los 119 kilos. Y yo había salido del año 2013 de una operación endoscópica para extraer una tumoración que tuve en el pulmón, en el bronquio izquierdo, que gracias a Dios el resultado de la biopsia arrojó negativo para neoplasia, pero me lo sacaron y me hice los controles y con el favor de Dios aquí estoy conversando con usted. Sin embargo, debo señalar que el modestísimo sacrificio de este servidor es nada, créame usted, es nada de nada al lado del ejemplo de otros colegas. Independientemente del género, hombres y mujeres. He tenido una compañera de trabajo que había padecido un cáncer de ovario confirmado y ha curado, y sin embargo nadie la movió. El único que pudo moverla de la primera línea fue el COVID, y no solo médicos, enfermeras, técnicas, que yo soy pues una chancleta de verdad al lado de estas personas a las que habría que hacerles un monumento. Doctor Cruz, ayer empezó la vacunación en algunas regiones como Iquitos, Arequipa y La Libertad. Usted, me imagino que estando en Lambayeque todavía no se ha vacunado. ¿Para cuándo está prevista la vacunación en esta zona del país? Compartí el primer lugar de vacunación en mi hospital, generosamente con una enfermera también un poco antigua y con un técnico antiguo. Nos vacunaron los primeros. Yo permanecí en primera línea con altibajos por producto de mi salud, pero a partir del mes de diciembre, el 23 de diciembre, tuve los síntomas clásicos del COVID, aunque mis pruebas rápidas, 4, son negativas. Pruebas rápidas, no me hice prueba molecular porque estaba en el campo todo ese tiempo. Me han pasado al área de triaje, ¿no? Entonces, que también se considera primera línea. Yo, gracias a Dios, estoy vacunado. Ya tengo mi segunda dosis. Qué bueno, doctor. Doctor, sigamos conversando. Le pido por favor que nos espere un par de minutos. Tenemos que hacer la pausa de rigor y regresamos con usted, con los aprendizajes, con la experiencia, con el aguante, porque esto también ha calado emocional y psicológicamente a todos los profesionales de salud. Volvemos. El testimonio del doctor Cruz, que hace un año en realidad nos estremeció a los conductores de este espacio y a los seguidores de ese espacio. Fue un grito desesperado pidiendo personal en el departamento de Lambayeque para salvar vidas. Retomando un poquito la conversación que ya empezamos con él, el doctor es ejemplar, inspirador, aunque él admite que hay colegas que también lo son y lo celebramos porque padece obesidad mórbida y enfermedad oncológica, y a pesar de eso salió a primera línea a defender vidas. Doctor, ¿cómo va el tema del oxígeno en el departamento de Lambayeque? Ese es un tema que nos preocupa a todos los peruanos en todas las regiones del país. Bueno, el oxígeno en el departamento de Lambayeque, como es a nivel nacional, hay escasez, pero por ejemplo el hospital tiene una planta que hace poco se instaló y con lo cual se trata de atender de alguna manera la demanda. No, el tema a nivel de Chiclayo, no estoy diciendo que el COVID haya bajado, pero en los últimos días hay lo que se puede decir una cierta estabilización, si se quiere llamar, ¿no? Aunque el domingo próximo pasado hemos tenido 15 ingresos, ya no habíamos tenido 15 ingresos hace un buen tiempo, pero hemos tenido 15 ingresos, ¿no? En el último turno, en triaje, en el último domingo.
y eso hace sonar nuevamente las campanadas, dado que las camas del centro de alojamiento transitorio Carlos Augusto Salaverry estaban llenas, ¿no? Entonces todavía de alguna manera se puede abastecer y de alguna manera también los pacientes de manera particular lo consiguen, aunque a precios tremendamente elevados, ¿no? Y siempre con el problema de esta gente que no tiene alma a la hora de comercializar. Pero a nivel hospitalario, le vuelvo a repetir, gracias a Dios, los problemas que podamos haber tenido con el oxígeno se han podido manejar, ¿no? Pero usted siente, doctor Cruz, que algo ha cambiado en la burocracia dentro del MINSA, las cosas se han vuelto más ágiles, algo ha cambiado en el sistema de salud, más allá, por supuesto, de proveer lo necesario para la pandemia. Mire, sinceramente se lo digo y sin con esto no tener el ánimo de criticón, por lo menos si algo ha cambiado yo creo que es la actitud de las personas decentes, pero el que ya es corrupto de por sí es muy difícil que cambie, ¿no? Y si es corrupto con poder, peor, ¿no? Pero si bien es cierto, la actitud de mucha gente es diferente, yo creo que se ha despertado el sentido humano de las personas, el sentido humano de los trabajadores. Pero todavía hay demasiadas cosas por hacer, porque no se olviden que estábamos ya con un sistema saturado. En los hospitales del Perú ya faltaba oxígeno antes de la pandemia del COVID-19 para atender a muchos pacientes, cuando todavía ni soñábamos con el COVID-19, ¿no? Entonces, imagínese usted la situación en la que todavía estamos, ¿no es cierto? Ahora, doctor, usted nos dio ese rostro humano que quizá necesitábamos en ese momento porque estábamos muy ocupados en ese entonces de las víctimas, de los familiares, pero detrás de los muros de los hospitales habían médicos, enfermeras, técnicos que la verdad no descansaban. ¿Cómo ustedes han procesado todo esto? Yo me imagino que el choque emocional, psicológico, pues todavía debe causar algo en cada uno de ustedes. ¿Cómo lo manejan? Bueno, las primeras semanas, los primeros días, las primeras semanas, cuando verdaderamente nos dimos cuenta todos a qué nos estábamos enfrentando, fue traumático, pues, ¿no? Fue traumático realmente. Pero muy felizmente se dice, ¿no?, que el ser humano es un animal de costumbres. Bueno, yo estoy de acuerdo en parte con eso, porque no diré nos acostumbramos a todo, jamás uno se acostumbra al sufrimiento humano, pero de repente aprendes a verlo con otros ojos. Aunque siempre las personas que trabajamos en emergencia, que somos asistenciales de emergencia, estamos acostumbrados a ver la parte más sufrida de los cuerpos y de las almas de los seres humanos. Entonces ahí es donde justamente nos acordamos de Dios y le pedimos que sea Él quien nos dé el consuelo, que es el mejor consuelo del mundo. Todavía hay gente que guarda profundas heridas, sobre todo cuando encima de sus problemas laborales han tenido que tolerar la muerte del cónyuge o la muerte del padre o inclusive la muerte de un hijo y tener que seguir trabajando, ¿cierto? Uh-huh. Doctor, nos contaba también que usted ya ha sido vacunado de manera simbólica junto a una enfermera por tiempo de antigüedad. ¿Cómo va el proceso de vacunación en el departamento de Lambayeque? ¿Los adultos mayores ya se están vacunando? La verdad que sería mentirle contestar la pregunta, no le podría decir, pero a nivel de la población de trabajadores MINSA, la vacunación ha sido un éxito, de veras. O sea, no ha habido negativa estadísticamente significativa la vacuna para nada, ni remotamente, ¿no? Ha sido aceptada de la mejor forma. A nivel general, no podría decirle, no tengo ese dato. Uh-huh. Muy bien, doctor. Le agradecemos muchísimo por esta conversación. Nos gustaría decir que todo se ha acabado, pero no es así. ¿Cómo usted ve los ingresos a los hospitales en las últimas semanas? Bueno, como le vuelvo a decir, aunque a veces es un poco peligroso decirlo, pero hay que decirlo porque es la verdad. Yo he visto en mi hospital una cierta... ¿Qué es, perdón, doctor, el Almanzora Aguinaga? No, el Hospital Regional Lambayeque, Hospital Ministerio de Salud. Gracias, pero no pertenezco al Seguro Social. Gracias. Le decía, he visto una
tendencia a la estabilización, ¿no? Pero el último domingo ya no puedo decir lo mismo porque tuvimos 15 ingresos que hacía varios días no teníamos. Y tengo entendido que el centro de alojamiento transitorio Carlos Augusto Salaverry, que tiene un número importante de camas, está copado al 100%. El mensaje es seguirse cuidando y por supuesto lo mejor, ponernos en manos de Dios. Lo mejor que podemos hacer. Doctor, ubíquenos dónde está su hospital, porque nosotros recibimos llamadas del Hospital Luis Heysen, que tienen problemas de oxígeno, del Almanzor, que tienen problemas de oxígeno, y en Ferreñafe también, donde se donó una planta de oxígeno y la municipalidad no dio las licencias oportunamente para su funcionamiento. ¿Cuál es su hospital físicamente? Lambayeque tiene dos grandes hospitales Ministerio de Salud. El hospital regional, que antiguamente se llamaba hospital regional, ya no es ahora, se llama el Hospital Docente Las Mercedes, que está en el centro de Chiclayo, y el Hospital Regional Lambayeque, que está en la salida de Lambayeque. De estos dos hospitales, el Hospital Regional Lambayeque es hospital COVID, y de los que usted ha mencionado, Ferreñafe es hospital COVID, y Heysen Inchaustegui también es hospital COVID del Seguro Social. En todos los hospitales... Usted está en el que está saliendo a Lambayeque, no en el Hospital Las Mercedes, donde se hospitó, donde se vacunó en primer lugar el director administrativo del hospital. No, recordamos. En mi hospital, a que vacunaron primero fue a mí. Usted está hablándome de Las Mercedes. En Las Mercedes hubo un problema de ese tipo. Pero lo tocamos abiertamente porque nos llamó la atención que tuvo prioridad el administrativo y no el que estaba en primera línea, pero nos ha ubicado bien en el mapa COVID del departamento de Lambayeque, las cosas en su hospital puntualmente, que está saliendo a Lambayeque, van controladas, pero con relación a los otros hospitales que son grandes... Mire, es que hay una cosa importante que le tengo que decir. No tenemos los problemas que tuvimos al comienzo. Al comienzo nosotros teníamos, por ejemplo, 8 pacientes en espera de oxígeno, y en su cara se morían de los 8, 5, porque no había un balón, no había un punto de oxígeno para ponérselos. Eso ya no tenemos. Decir no tengo problema de oxígeno pues sería también una expresión fuera de lugar. Pero comparados los problemas que tenemos ahora con los que tuvimos antes, sería mentir también. Sí, doctor. Siempre hay problemas, claro que sí. Sí, pero el espíritu es revertir los problemas, y en ese sentido también sabemos que la sociedad civil, a través del Obispado de Chiclayo, hizo una colecta muy exitosa en la que lograron superar el 1.000.000 de soles para montar hasta 2 plantas de oxígeno. Hemos seguido atentamente lo que pasa en el departamento de Lambayeque, y médicos como usted realmente llenan de orgullo a esa región. Le agradecemos el tiempo que ha compartido con nosotros y nos ha recordado su llamada, Mabel y el doctor Huerta. Me acuerdo que estábamos en vivo y sentimos el dolor de aquel entonces que desde nuestro punto de vista no ha cesado. Muchas gracias, doctor Rodolfo Cruz, por estos momentos. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a abrir los teléfonos y vamos a recibir sus llamadas para que nos cuenten cuáles han sido sus experiencias en este último año, cuándo se dieron cuenta de la dimensión del virus y cómo impactó en sus vidas. Con eso y más volvemos.